Hola, bienvenidos a nuestro canal Hay algo en el aire, en el episodio número 3 de podcast que nos ayudan a conocer mejor de Chile. En rigor son conversaciones sobre Chile, desde distintos ángulos, con distintos actores. Y el actor de hoy es muy interesante, un académico de destacada trayectoria en la Universidad de Chile, maestro de la antropología, la sociología, pero sobre todo del Chile que queremos conocer. Entonces, en esta conversación de hoy con José Isla, primero vamos a conocer un poco qué lo ha llevado a desarrollar su expertise en estas materias relevantes para el conocimiento de Chile, pero también vamos a hablar un poco de futuro. Él es parte de un equipo que está mirando qué ocurrió con el estallido y queremos también conocer qué implicaciones podemos tener a futuro con ese evento tan importante en la vida reciente de la historia de Chile. Entonces, quiero saludar a mi también amigo José Pepe Isla. Somos casi vecinos de la zona sur de Santiago. Y bueno, Pepe, bienvenido. Cuéntanos un poquito quién eres, cómo llegaste a la política. Bienvenido a Hablemos en el Aire. Hola, gracias Germán, estoy súper contento de que estemos conversando aquí. Bueno, como tú dijiste, yo soy un antropólogo y sociólogo, un hombre formado en la Universidad de Chile, hice un máster también en la Universidad Católica y bueno, después estuve en Francia, posiblemente hablemos de eso más adelante. Pero claro, cuando me invitaste yo pensé, me sentí un poquito cohibido porque me gustaron mucho los podcasts anteriores. Me gustó mucho el de Ricardo, me gustó mucho el de Marcelo y el tuyo también, digamos. Sobre todo, como te decía, porque el podcast de Ricardo y el podcast de Marcelo da la impresión de que son expertos en lo que están hablando, ¿cachai? Y eso como que a mí me desata una cierta admiración. ¿Ah? Y también por otra cosa que me llamó la atención, y lo pensaba cuando venía para acá, que tanto Ricardo como yo somos del mismo barrio. ¿Ah? Y además de un barrio que mide 3 cuadras por 3 cuadras, pues, un barrio chico, que es como un enclave de San Ramón que está rodeado de la cisterna de San Miguel y de la granja, digamos. ¿Ah? Un barrio de 3 cuadras por 3 cuadras. Y tú eres como de 4 o 5 cuadras más allá. Entonces, la verdad, claro, esa circunstancia o esa coincidencia me llamó la atención, digamos. Habla de nosotros y habla de lo que fue nuestra formación, digamos, que es un tema bien interesante. Me ha apasionado harto a mí, no tanto ahora, pero sí en el pasado, lo que fue la zona sur, digamos, de Santiago, donde crecimos, ese mundo con la Gran Avenida, con Santa Rosa, como en ese mundo que era como... No era un mundo central, pero era un mundo bullente, digamos, ¿cachai? Donde pasaban muchas cosas. Posiblemente no es así ahora, digamos, y ese también es un tema interesante. Y en alguna medida daba cuenta de un Chile bullente de antes de la dictadura, durante la dictadura también, y que ha cambiado después, pues, digamos, ese es como, me parece un tema interesante. Yo estudié en la Alameda, en el Colegio de los Padres Franceses, en los Sagrados Corazones, y cuando ya como 15 años me integré a la DC secundaria, digamos, con varios, y como varios de los amigos con los cuales conversamos. Yo. Entonces, y también ahí por la DC secundaria me integré también en el barrio. Entonces, claro, participé en la DC desde como los 15 años más o menos en un mundo, bueno, claro, en el barrio los líderes los roban, digamos. Y en el mundo donde yo me movía en la zona sur, el líder era el actual alcalde de la granja que se llama Claudia Regada. Ese era como los liderazgos del momento. Era un mundo muy desafiante. Yo me acuerdo estar el año 86 en una parroquia, en una reunión de la JDC, y de repente entra el sacristán y nos dice, cabros, mataron a Pinochet. Y hay que fundearse, ¿cachai? Y pum, todos salimos para hacer nuestras casas y cuando llegué a mi casa, bueno, puse las noticias, no, efectivamente el atentado contra Pinochet había sido fallido, digamos, y desató una tragedia después. Pero me pregunté yo en ese momento, la dictadura es nuestra condición normal, ¿no? O sea, es la forma de ser chileno, ¿cachai? Nunca vamos a salir de la dictadura. Entonces, cuando al año siguiente, con 17 años y 40 kilos, entré a la universidad eh, y tú eres el presidente de De la la Universidad de Chile, debemos Universidad decir. de Chile, claro, a Forestal, a Ingeniería Forestal en Antumapu, y tú eres el presidente de la FECH. Y se vino lo de Federici y todo eso. Yo vivía pensando esta cuestión de, pucha, aquí hay una ventanita, digamos, y posiblemente la dictadura no sea la condición normal de este país, digamos. Bueno,
Y después, como todos saben, los hechos se precipitaron, digamos. ¿Ah? Pero fue muy importante esa circunstancia. Yo me acuerdo que ese fue un año intensísimo. Bueno, todos esos años fueron súper intensos. El 86 fue súper intenso. El 87 fue súper intenso también con los de Federici. El 88 fue súper intenso. Plebiscito, claro. En ese sentido, a mí no me extraña que después, a comienzos de los 90, como que nos partimos cada uno a sus vidas privadas, digamos. Pero antes de que entremos a la época de democracia, Mm. con todos sus bemoles y sus virtudes, un equipo donde tú fuiste parte, Diego García y otra persona más que no recuerdo, hicieron el libro, yo creo, más completo del movimiento estudiantil chileno en dictadura. En la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, con entrevistas. Yo me acuerdo que originalmente la idea era como relatar lo que había sido lo de Federici, pero ustedes acometieron una tarea bastante titánica en los 90. Y ese libro realmente yo creo que es una referencia Sí, no. de la conformación de estos movimientos estudiantiles, de la fuerza y protagonismo que llegan a tener, de la importancia de los liderazgos y de la importancia en la lucha nacional. Cuando lees el libro hoy o lo recuerdas, ¿envejeció bien? Yo creo que sí. ¿Sigue vigente o no? Sí, yo creo que como tú decís, bueno, se ha convertido en el libro de referencia en el tema, digamos. O sea, todo el mundo que escribe algo sobre el tema cita este libro y lo pone como el libro donde se puede consultar y como tú decís, la expresión más sistemática de lo que fue. A pesar de que tiene unas originalidades que son bien interesantes, digamos. ¿Ah? Sí, en eso éramos Diego García, yo y Pablo Toro. Pablo ¿Ah? Toro. Yo diría que bajo el liderazgo del Diego. El Diego era como el que más hinchaba en el asunto. Me acuerdo que tú fuiste un impulsor también de esa pega, que duró como 3 años. Sí. Creo que esas cosas son largas, digamos. Duró como 3 años. Y claro, y logramos manejar fuentes, una cantidad importante de fuentes que existían o que nos conseguimos por distintas partes. Me acuerdo que memoristas del pedagógico nos prestaban entrevistas o nos prestaban panfletos, cosas así por el estilo. De todas partes, digamos. Y logramos ir ensamblando una descripción que fechamos entre el golpe y la vuelta a la democracia, digamos, ¿eh? Sobre la Universidad de Chile, que es un mundo, ¿cachai? Entonces, con varias generaciones que estuvieron pasando por ahí, me impactó mucho, por ejemplo, la riqueza del movimiento estudiantil en los 70, en un contexto súper complejo, digamos, ¿eh? De hecho, creo haber entendido que el éxito que fue el movimiento estudiantil en los 80 se basó sobre lo que había pasado en los 70, digamos, que fue como la reconstrucción del movimiento estudiantil en la dictadura. Por ejemplo, la convergencia entre la DC y una parte de la izquierda, digamos, que hasta el golpe estaban enfrentados, digamos. ¿Cachai? Eso se produjo en los 70, ¿cachai? En el pedagógico en buena medida y en otros campos de la U. Y la particularidad de este libro que yo creo que adquiere cierta relevancia hoy en día, es que los cabros en buena medida hoy, tengo la impresión yo, por lo que converso con mis estudiantes, por lo que veo con otra gente, han consumido un discurso en el sentido de que la izquierda radical o la vía armada era dominante en la oposición a la dictadura y básicamente la transición democrática fue el resultado de eso, digamos. Y este libro muestra, claro, que es una posición minoritaria en el movimiento estudiantil, que un par de veces fue plebiscitada en el movimiento estudiantil y perdió en ese sentido. Y que los protagonistas del movimiento democrático no era esa interpretación de la salida política, a pesar de que era importante, ¿sí? Que el movimiento estudiantil era mucho más complejo que eso, y que los actores democráticos, poquito a poquito, fueron construyendo una suerte de hegemonía en el movimiento estudiantil, que permitió que el movimiento estudiantil fuera central en la salida democrática, digamos. O sea, no fuera un actor secundario, ¿sí? Sino que fuera un actor central. Y yo creo que el sumum de eso fue el proceso Federici, digamos. O sea, que es como el centro del libro, efectivamente. Cómo se gestó, cuáles eran los actores, cuáles fueron las decisiones que conllevaron al éxito del movimiento estudiantil y de la universidad en el proceso Federici, que fue una situación muy extrema, de verdad. ¿Te da cierto orgullo? Sí, no, yo soy orgulloso de El ese final de la película te da orgullo. Te da, Sí, porque sí. fuiste protagonista y además Sí. redactor de esa historia. Yo era muy chico, yo tenía 17 años. Sí. Y me sentía, por supuesto, en las páginas de la historia, obvio, ¿eh? Además que por una casualidad yo estaba como a 40 metros de la Pachi Santibáñez, en el centro. Bueno, había harta gente porque era una manifestación, digamos.
Entonces, también ahí como que me di cuenta, oye, esta cuestión es más peligrosa, digamos. O sea, hay un cierto heroísmo de por medio, digamos. Afortunadamente, esa historia salió bien, digamos. Y afortunadamente, toda la historia salió bien, digamos. O sea, en ese sentido tuve mucha suerte, digamos, porque en otros países no fue así. Sí, exactamente. Y el libro como que cuenta esa historia, digamos. Y de una manera, claro, que... Porque había otros libros anteriores, pero eran más fragmentarios. Y Sí, hubo otros libros posteriores que posiblemente tenían otras orientaciones, pero que usaban este libro como como referencia. referencia. Claro. No, yo creo que es un gran aporte a la historia del movimiento estudiantil porque además, claro, tú dices, las fuerzas que estaban por una salida política de la dictadura no militar jugaron un rol protagónico. Y yo creo que ese relato es muy importante para la historia. O sea, Sí. yo creo que efectivamente, en algún sentido, estamos en la historia. Y yo creo que el libro permite retratar bien eso. Y a propósito de eso, pero dándole un poquito de vuelta a la página, y quizás por lo mismo que te tocó hacer, después decidiste irte a estudiar a Francia. Ah, sí. Una vez que egresaste, pasado todos estos periplos de paros y huelgas interminables, decidiste irte a estudiar a Francia. Y yo quisiera saber por qué Francia y no otro país, qué era el tipo de conocimiento que tú creías que era el que te iban a proveer las universidades francesas. Claro. ¿Qué hay en esa opción vis a vis de lo que venía, de este tobogán político de mucha movilización estudiantil en la Universidad de Chile, la posterior recuperación de la democracia? ¿Qué pasó por tu cabeza que dijiste hay que estudiar? Tengo que irme a Francia. Mira, la verdad es que a mí me gustaban las carreras que estudiaba, digamos, así que yo fui estudioso siempre, digamos, o sea, yo hasta el día de hoy soy un interesado por la antropología y la sociología y me gustaba mucho, digamos, y me concentré mucho Nunca, nunca puse como alternativa lo uno o lo otro, sino que afortunadamente pude como combinarlo y me interesaba mucho todo eso, digamos. De hecho, yo creo que es uno de los problemas que tengo, que me interesan muchas cosas, digamos, y me gusta cultivarlas, digamos. Entonces, yo estudié dos carreras, antropología y sociología, por lo cual me demoré más. Me demoré como 6 años en terminarlo. Después hice un magíster en la Católica, en sociología también. Y cuando estaba terminando ese magíster, me llegó una invitación de un profesor de Francia, porque el sistema en Francia es distinto que un profesor te acepta antes del proceso administrativo. Tienes que tener un jefe, un guía. Entonces, partí para allá. Y estuve en varios periodos. Yo era francófilo desde chico, un poco posiblemente por el colegio, no lo reflexionaba tanto eso, posiblemente por el colegio. Entonces yo tenía un uso pasivo del francés, digamos, o sea, leía y entendía, digamos. Entonces me acuerdo que hice un año en el chileno francés también, como para hablar mejor. Y partí para allá, y primero hacer el magíster, y después volví a Chile, tuve como 3 años en Chile trabajando, y después volví a hacer los estudios doctorales a Francia. Y, y la verdad es que cuando llegué, yo no había estado nunca en Europa hasta ese momento. Fue la primera vez que fui a Europa, fui a Francia. Bueno, después conocí un poco más de Europa. Eh, lo primero que me sorprendió, y si queréis que te diga, era que todo era del Estado. El correo era del Estado, la luz era del Estado, el teléfono era del Estado, el gas era del Estado, el agua era del Estado, todo era del Estado, digamos, ¿eh? El metro, la micro, todo era. Eh, entonces yo pensaba cuando llegué, mira la reflexión. ¿Cómo serán los países socialistas? Pensaba yo, porque si aquí que este es un país capitalista, todo es del Estado, no me imagino cómo serán los países socialistas, digamos, ¿eh? Ahora bien, todo era del Estado, pero funcionaba. Porque había escuchado yo la crítica en Chile de que las empresas o los servicios del Estado no funcionaban o no funcionaban lo suficientemente bien. Acá todo funcionaba pero de película. Me llamaba la atención eso. Entonces, y me llamó atención, bueno, más que la universidad francesa, a mí me interesaba una universidad en Francia. Además que no es propiamente una universidad, que se llama la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Entonces yo quería estudiar ahí. ¿Cachai? Que tenía un cierto, bueno, yo la conocía desde Chile, pero tenía un prestigio y todo eso. Entonces me inserté en ese mundo, que a mí me gusta mucho, digamos. Entonces me gustó muchísimo. Entonces tuve como en este proceso en que fui varias veces, y sigo yendo después, ¿eh? Y de hecho ahora tengo que ir de nuevo.
me fui como encantando y también haciendo más reflexivo sobre la situación francesa y sobre la situación chilena vista desde Francia, digamos. ¿Cachai? Entonces se da un tema bien interesante ahí. Fui viendo cómo las empresas fueron dejando de ser estatales. Como fui varias veces durante hartos años, claro, se fueron privatizando, se hizo más El complicado. consenso de Washington en Exactamente, acción. exactamente. Pero antes de entrar ahí, perdona que te interrumpa, en tu decisión de irte a Francia no estuvo también la historia de destacados políticos chilenos, cientistas políticos que se fueron a estudiar a Francia en los 60, en plena revolución del Mayo del 68 y otras, eh, claro, como Rodrigo Ambrosio, pero también Marta Heidegger y otros. Sí. ¿En ti no había una conexión con eso? No, 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 no había no. nada, Lo que pasa sí también que yo llegué a Francia el año 98, por primera vez. Entonces ya el apogeo, el boom de la política había pasado. ¿cierto? Y a mí me interesaba mucho la antropología y la sociología, digamos. O sea, yo iba a estudiar eso. Perfecto, ¿Ah? perfecto. Entonces no tenía ese... Me interesaba desde Chile la política francesa. A pesar de que, si bien tiene algunas cosas que son muy parecidas, por ejemplo, me acordaba cuando hablabas tú en un podcast pasado sobre el liceo y todo eso. Bueno, todas esas instituciones son copiadas de Francia, digamos. Exacto. Partiendo por el nombre. Claro, pero exactamente, el liceo y todo eso. Tú encontrabas muchas cosas que eran reconocibles, pero que eran de un Chile organizado, pero a la antigua. ¿Cachai? Entonces yo ya me daba cuenta, esto pasó en Chile, pero nosotros ya vivimos bajo una impronta distinta, que es la influencia norteamericana, que nos trae otras cosas por el estilo, que para los franceses eran un poquito extraños, digamos. Por ejemplo, me acuerdo que vinieron a verme amigos franceses y posteriormente, y una cosa que los volvía locos era que el metro no costaba lo mismo todo el día. Entonces me decían, oye, pero esto es para los aviones, no para el metro. Entonces decía, bueno, pero acá es lo más normal porque hay horas punta y todo eso. Todas esas cosas en Francia no se conocen, digamos, ¿cachai? O sea, son muy raras, ¿cachai? Y les sonaba como, pero este país que es tan chico y que es como tan choro, así como tan aniñado y tiene estas cosas como extrañas ahí de que el metro no cuesta lo mismo todo el día, digamos, tiene una situación de mercado diaria, digamos. Ese tipo de cosas. Pero también me di cuenta un problema, que es lo que te quería decir, que es que viví en la última etapa del apogeo de los 30 gloriosos en ese sentido. Entonces me daba cuenta ya que el modelo francés se estaba angostando, digamos, o sea, ya no estaba tan exitoso. Y de hecho, las últimas veces que fui, tengo la impresión de que, o sea, se me ocurrió una idea ya, estando allá, que es que el consenso socialdemócrata se había acabado. ¿Cachai? Eso Wow. fue. Y cuando hablamos del consenso socialdemócrata, hablamos no solamente de los socialdemócratas, sino de los demócratas cristianos, de los liberales demócratas, incluso ¿Estamos hablando cierta pre o post Tony Blair en Inglaterra? Toda esa post, corriente. pero Post. paralelo con ese proceso, sí. Perfecto. Los franceses son bien distintos de los ingleses en eso, digamos. Sí, sí, Son mucho como más compactos, son menos liberales. sí, sí. Son más jacobinos. De hecho, eso me parece también increíble, y es que, al igual que en Chile, todo se arreglaba con leyes. Pero las leyes funcionaban así. Entonces está todo lleno de cosas que te dicen en la calle, que te dicen, según la ley del 25 de octubre del año 30 y tanto, está prohibido hacer esto, digamos. ¿Cachai? Y todo el mundo agacha ese tipo de cosas. Todo es muy legalista, digamos. Pero yo vi ese proceso desde los años 90 hasta bien entrado los 2000, que continuó yendo. La última vez que fui fue el 2019, antes de la pandemia. El 2018, entonces. No, el 2019, claro. Que esa situación estaba cada vez más ahogada, digamos. No, claro, sí. Y yo en un momento pensé, y me ha hecho sentido las conversas contigo, el auge chino fue mortal para Europa, digamos. Porque, claro, los europeos estaban acostumbrados a un mundo en el cual vendían cosas carísimas y compraban cosas baratísimas, digamos. Entonces, claro, el mundo entero estaba pensado para ellos, digamos. Y el auge chino significó el fin de ese mundo. O sea, yo viví, estando en Francia, el proceso que los franceses llamaban la deslocalización, que es que las grandes empresas comenzaban a migrar hacia Emigrar, China, digamos. exactamente. Y eso generaba un malestar social muy, muy grande, que se traducía con una situación bien especial, que era que los barrios obreros comenzaban a convertirse en barrios de ultraderecha. ¿Mm? Yo estaba ahí cuando pasó eso. Y los barrios comunistas se convertían en barrios del Frente Nacional y todo eso, y tú veías que
el sistema estaba como bien desquiciado, digamos. ¿Ah? Para los sectores medios y a medio acomodados, como los que viven en París, por ejemplo, este proceso era mucho más dulce, mucho más lento, digamos, pero en las periferias era bastante más rápido, O más sea, viste agresivo. un poquito una sinopsis de lo que iba a pasar en Chile después, en algún sentido, ¿no? Sí, yo no me lo imaginaba así, ¿ah? O sea, tengo la impresión que en Chile el tema económico no ha sido el mismo, porque Chile no era un país tan industrializado, Sí, digamos, sí, ¿cachai? Entonces no claro. tenía esa... Esto es como que, bueno, ahora cerró Huachipato, por ejemplo, pero esto es como que Huachipato se fuera a China, No, claro, claro. ¿cachai? Una No. cosa así. Entonces, pero lo que vi sí fue que eran sociedades cruzadas por el tema de la migración. Y a diferencia de los ingleses, que yo creo que son los que mejor han conjugado esa Exactamente. en base a su liberalismo, digamos, ¿ah? E individualismo, como los franceses no son así, sino que son mucho más legalistas, mucho más jacobinos y conservadores también en ese sentido, la sociedad veía como un gran problema el tema de la migración, ¿no? Migración y religión, pues yo creo que Y además iban ahí se como de la mano. cruzaba, claro. Sí, Que en ese sentido es diferente a lo que hemos vivido en Chile, porque uno puede decir exacto. fue un anticipo de lo que después Claro. vivimos en Chile, pero claro, allí habían, los migrantes eran musulmanes. Musulmanes. Y eso generaba y genera un cierto ruido, Tensiones una adicionales. tensión constante. Sí, Desde sí. cuestiones como muy cotidianas, por ejemplo, los musulmanes tienen una fiesta, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo en la punta de la lengua, se me olvidó, en que celebran el intento de sacrificio que hizo Abraham de Isaac. ¿Te acuerdas que Ujú. en el Génesis se cuenta esa historia? Qué espectacular, además. Y entonces, en último momento, Dios le toma la mano a Abraham y le dice, no, si ya, misión cumplida, no te preocupes. Y Abraham ve que hay un carnero y entonces en lugar de su hijo sacrifica un carnero a Dios. Entonces los musulmanes sacrifican un carnero en esa fiesta. Todos los años, un día. Entonces, claro, si tú vives en Sahara, porque los musulmanes de Francia son del norte de África, no son no son Exacto. árabes, digamos, no son de Arabia. Si tú estás en el Sahara no hay ningún problema, pero si estás en el centro de París, comienzan a taparse los conductos de los edificios y cosas A así. ese nivel. Sí, sí. No, claro. Ese es Ese un tipo de cosas. choque Claro, cultural fuerte. claro. También con Oye, el tema de las mujeres. bueno, Hay un tema además, con las claro. mujeres. Sí, Claro, y el sí. Shador, como se llama. Y ahí Oye, hay un tema, ¿verdad? ¿sí? Perdón, hay un tema que ellos, yo tengo la impresión, yo soy muy francófilo, digamos, pero ellos procesan mal, digamos. O sea, por ejemplo, yo estaba allá cuando fue la prohibición de los velos, de los velos de las mujeres. Y, y yo encontraba que era una cuestión súper agresiva. Porque además, todo esto se pone O bajo la. agresiva normativa. Pero además, porque todo esto, como somos todos respetuosos, no se puede decir esto es una ley contra el velo musulmán, Exacto. sino que es una ley contra los símbolos religiosos. Pero los católicos no andan con tremendas cruces y todo eso, sino que, o los judíos no andan con las kivas, sino que solamente a los musulmanes los Claro, afectaba. claro. Y también me llamó la atención que los musulmanes no resistieron. O sea, alegar, patalear un poco, pero cuando se aplicó la ley, se aplicó. Se acabó. ¿Cachai? Y ahí hay un tema que les complica hasta el día de hoy, creo yo. Pero retomemos con esta diversidad que estás describiendo de un país europeo de larga tradición, Sí. de muchas guerras entre ellos, de colonialismo muy fuerte hasta la década del 60. Eh, y vámonos un poquito a Chile. Quiero llevarte el tema del estallido, pero antes del estallido, hazme brevemente tu mirada de Chile previo estallido. O sea, ¿cuáles son los elementos centrales de su desarrollo histórico, de los cambios que ha tenido, el rol que ha jugado la Iglesia, algunos partidos políticos? No sé si puedes hacerme un resumen del Chile que llegamos hasta septiembre del 2019. Chuta, eso sí que es una grande. Mira, yo diría que hay como dos o tres ideas que me parecen a mí útiles en ese sentido. Uno, que es que Chile era un país en el contexto latinoamericano relativamente organizado. Y en ese sentido tú encontrás reminiscencias de lo europeo, digamos. ¿Ah? O sea, era un país donde funcionaban ciertas instituciones centrales, donde había cierta legalidad. Estábamos acostumbrados a un cierto orden, digamos. ¿Ah? De hecho, yo creo que ese es uno de los temas centrales de Chile, el tema del orden. ¿Ah? De cuando el orden nos ahoga y buscamos aire, a cuando nos ahogamos con el aire y buscamos orden, digamos. ¿Cachai? O sea, es como una tendencia ese péndulo, digamos. Entonces, a mí me pasó que es que después de la transición democrática, como creo que a ti y a todo el mundo,
nos sentimos un poquito ahogados por la centralidad de la política, digamos, ¿no? Y yo creo que toda la sociedad chilena, en alguna medida, se concentró en sus temas, digamos, se fue a vivir sus vidas, digamos. Cuesta mucho explicarle a los más jóvenes que no vieron la dictadura que la dictadura era un fenómeno social total, digamos. O sea que toda nuestra vida estaba cruzada por la dictadura. Y por ende, cuando terminó la dictadura, nuestras vidas quedaron disponibles para nosotros, digamos. Eso es como la... Eugenio Tironi es bien preciso en explicar esta dinámica, digamos. Entonces, yo sentía que en los años 2000, a fines de los 90 y comienzos de los 2000, hubo una baja de la importancia de la política, digamos. De hecho, tuve un desencuentro con la sociología, que es una de mis disciplinas más queridas, digamos, en el sentido que yo encontraba que en Chile se le daba mucha importancia a la política como el centro de la sociedad. Y todas las otras cosas eran periféricas, digamos. Eso terminó en el 2011. El 2011 fue la vuelta a la política, ¿ya? Vimos un movimiento social clásico en que se podía determinar, pero prístinamente, los componentes de los movimientos sociales y todo eso. Y la política renació. Y eso me hizo interesar nuevamente en el tema. Ahora, renació en un contexto de crisis de sentido, que yo creo que es algo nuevo en Chile, que es que si bien había harta actividad política, nadie tenía muy claro para qué. Y tú veías que eso se manifestaba en que la votación bajaba, había un sistema de inscripción voluntaria, ¿te acuerdas? Uno se inscribía voluntariamente y una vez que estaba inscrita era obligatorio votar, entonces nadie se inscribía, digamos. Entonces los niveles de votación y el encapsulamiento de la política llegó a niveles extremos. Y tengo la impresión de que lo que vivimos fue una pérdida de sentido de la política, posiblemente de la más grande en la historia de Chile, digamos. Entonces, esa situación, de alguna manera, esa falta de sentido, ese como encapsulamiento de la política, es como el receptáculo del estallido. Y el estallido yo encuentro que es nuevamente un fenómeno social total, digamos. Ya, O sea, entremos al estallido. es lo más importante Vamos. que ha pasado en Chile en los últimos 20 años, pero lejos, digamos. Y además, aquí nos cuesta mucho dimensionarlo, digamos. Te pongo un ejemplo físico. Para que Einstein desarrollara la teoría de la relatividad, usó matemáticas que existían. Y él las aplicó a una nueva comprensión del universo, digamos. Para entender el estallido tenemos que usar sociologías que no existen. Entonces tenemos que inventarlas, ¿cachai? Y por supuesto es difícil, pues, porque el estallido no fue un movimiento social en el sentido que comprendíamos los movimientos sociales. O sea, no fue una especie de 2011 más grande. No tenía ninguna de las características con las cuales acostumbramos a describir los movimientos sociales. No tenía líderes, no tenía una demanda precisa, no tenía un canal de movilización, no tenía un estilo, no teníamos, movilizaba todos los recursos, pero parecía muy pobre también. Entonces, la verdad, Y los partidos políticos no jugaban ningún rol. totalmente al margen, claro, no tenía una conexión con el mundo político. De hecho, era claramente antipolítico, digo. Posiblemente supiste, o si estabas en Chile estuviste, como el 25 de octubre, o sea, como una semana después del estallido, hubo una marcha que se llamó la Marcha del Millón, o la marcha más grande de la historia, algo así, en el centro de Santiago, que fue como 1,5 millones de personas, digamos, y en las principales ciudades lo mismo, digamos. Pero se parecía mucho a 1,5 millones de manifestaciones individuales, digamos. No había lo que nosotros estábamos acostumbrados, no había un discurso, no había un No escenario. había un elemento común tampoco. Era cada De las uno, demandas, digamos. cada uno manifestaba su estallido personal, digamos. Y además a mí me tocó, yo fui con mi familia, bajamos por Providencia hacia la Plaza Italia, quedamos como en un seminario por ahí, y era un estallido en ese lugar, bien a veces uno, digamos, con miles de cartelitos individuales, de deseos individuales. Entonces, la idea del movimiento colectivo era débil, ¿cachai? No tenía el estándar de otros movimientos que conocíamos, como las protestas, por ejemplo, ¿cachai? Con los cuales nos hicimos toda la política, que eran movimientos sociales clásicos, digamos, que podíamos describirlos. Sabíamos cómo era la cosa. En cambio, acá no, pues no teníamos idea en ese sentido, y esto estaba acompañado además del brote de violencia inusitado. La quema del metro yo creo que es la mejor expresión de eso. Se llevaron como 25 estaciones de metro, 5 o 6 fueron pérdida total, digamos. Por el valor icónico que tiene el metro como modernidad en Chile, ¿cachai? Y además como modernidad democratizante.
porque llega a todas partes, la gente mejora su calidad de vida con eso. El metro de Santiago es más grande que el metro de Ciudad de México, por ejemplo, cosas así, de las cuales estamos muy orgullosos. Y en un momento se quemaron estas estaciones y durante un mes las encuestas nos decían que la gente no estaba contra la quema de las estaciones. O sea, de algún modo otro legitimaba esa situación, lo cual era inédito en la historia de Chile, digamos. ¿Cachai? Entonces comenzamos a intentar pensar esta cuestión, en qué consistió y cuáles son sus límites, digamos. No tenemos comparación en Chile. O sea, en los años 50 o algo por el estilo, Sí, pero fue aquí en Santiago solamente. la chaucha. Claro, una cosa así. Sí. También por el tema del transporte público. Entonces, y la verdad tampoco tenemos otro. En Ecuador pasó algo más o menos parecido un poco antes del estallido. Y después pasó en Colombia, pero lo de Colombia fue claramente influenciado por Chile, digamos, Absolutamente. ¿cachai? Entonces, claro, no servía como comparación. En este momento, lo único que nos parece como más comparable es la primavera árabe, fíjate. Estamos yendo como a un nivel ya más grande de estallidos, digamos. También la revolución iraní, o lo que pasó en Hong Kong. ¿Te acuerdas que también en 2019 o 2018 China como que metió la mano ya más fuerte en Hong Kong, claro, y hubo una rebelión de los más jóvenes frente a esto? La primera línea viene de ahí, por ejemplo, de Hong Kong, ¿cachai? Entonces, ¿y teníamos los chalecos amarillos en Francia? Y los chalecos amarillos en Francia, sí. Claro. Ahora, claro, también había conexión con eso. Y eso lo fuimos dando cuenta de a poco, porque me acuerdo que un amigo mío, Manolo Canales, que insistió mucho en ese momento en que no nos confundiéramos porque el estallido era popular, pero no era de izquierda. Y ni siquiera era progresista, ¿cachai? Y por supuesto todos esos otros temas como feministas o ambientalistas no era, digamos. Entonces era una expresión que yo calificaría básicamente como un revulsivo frente a la pérdida del sentido en la cual se constituyó el pueblo. El pueblo, que es una referencia teórica, digamos, en determinados momentos se constituye. ¿Cachai? Y en ese momento, por supuesto, es poderosísimo, digamos. Curiosamente, tengo la impresión que en los pensadores de derecha hay una reflexión más desarrollada sobre ese tema. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos textos de Hugo Herrera en que te cuenta esto mismo. Dice, ahí se constituyó el pueblo. Y el pueblo es omnipotente. ¿Cachai? O sea, puede arrasarlo todo, digamos. ¿Cachai? Y el pueblo se constituye en la apelación antioligárquica. O sea, decir, ¿sabes qué? Estamos subordinados a una élite que es como la UEFA, que trabaja para sí misma, digamos, que nos somete a una situación de subordinación espuria, digamos. Eso hace estallar el esquema de dominación democrática, digamos. Tampoco es democrático, eso es complicado, digamos. Y entonces aparece el pueblo, digamos, sin líderes, sin orgánica, sin partido, en un estado casi puro, que es muy parecido a lo que pasaba en la primavera árabe o en ese tipo de expresiones. Y que es lo que llamamos un momento de apogeo populista, digamos. O sea, el populismo básicamente, tendemos a pensar el populismo como en torno a los políticos que dicen lo que la gente quiere escuchar, que es cierto, pero ese no es el núcleo del populismo. Porque también hay políticos que no son populistas que hacen eso, como Lavín, por ejemplo. Claro. O también los economistas lo ven en estas economías políticas del consumo, digamos, o de la apuntada a las necesidades por sobre los equilibrios, ese tipo de cosas, que también es cierto, pero no es lo básico, porque tú veis, por ejemplo, que en Argentina pueden pasar de una economía política peronista a la economía política de Milei, y ambos son populistas, ¿cachai? O sea, el populismo no tiene una definición precisa en ese sentido, ¿cachai? El meollo populista es la afirmación de que existe un pueblo contra una élite. Y la élite es mala, es totalmente externa, o sea, no tiene nada que ver con el pueblo, es corrupta, y en algunas derivas es extranjerizante, o es como foránea, digamos, ¿cachai? Y eso se constituyó muy claramente. Y los materiales que nosotros tenemos muestran cómo la gente imagina que el país vive bajo una dominación totalmente espuria, que no tiene ninguna legitimidad, y que es totalmente externa a las personas. O sea, yo no tengo nada que ver ni con la FP, ni con la ISAPRE, ni con el Congreso, ni con nada, digamos. Todo me es absolutamente externo. Y todo está terriblemente mal.
Entonces, en el momento en que salta, la gente dice, qué bueno que salte, ¿cachai? Qué bueno. Ahora, tú no adviertes ahí que junto con todo lo que se desmorona, toda esta decepción de las élites, todas, ¿hay un contagio a la democracia? ¿O la democracia no se toca, sino que el problema son, como dicen ahora, los que habitan la democracia y la lideran? O sea, del estallido no se produjo un rechazo a la democracia en paralelo con todo lo que tú describes. Yo creo que eso puede estar pasando ahora, pero en ese momento, es que lo que pasa es que el pueblo es la democracia. Son sinónimos. Porque la democracia es el gobierno del pueblo, digamos. ¿Ah? Ahora, nosotros tendemos a confundir la república con la democracia. Y el problema es que el estallido no fue republicano. ¿Ah? Y nosotros, en nuestro sentido común, en nuestra experiencia desde niños, estábamos acostumbrados a pensar en términos de una república democrática. O sea, del gobierno de las leyes, del gobierno de las instituciones. Eso es la república. ¿Ah? No la tiranía ni de un tirano carismático, ni de las masas, sino que el gobierno de las leyes. Y eso, por supuesto, se vio amenazado con el estallido. El estallido configura un momento súper especial, que no es primera vez que pasa, pero en que la democracia puede ir contra la república. ¿Mm? Que es lo de Venezuela, ¿no? Por ejemplo. ¿Cachai? Chávez es eso, la democracia contra la república, digamos. ¿Ah? Ahora, después, yo creo que eso duró hasta la pandemia, y sobre todo hasta los retiros. ¿Ah? Los retiros fueron el momento en que la gente matizó este carácter externo de la dominación, cuando se dieron cuenta que la plata era de ellos y que ellos podían ganar o perder, digamos. ¿Ah? Ahí comenzó a matizarse ese problema, y luego con el alza del tema de la migración y los problemas de seguridad, ya pasamos a otro momento, digamos. Hablemos del otro momento, hablemos del Chile que ves hacia adelante, considerando todos estos ingredientes que has descrito muy bien. ¿Para dónde estamos caminando? Estamos a puertas de una elección presidencial. Al parecer hay dos candidatos como de dos extremos muy definidos dentro de la línea política de Chile, pero pueden ocurrir otras cosas también. ¿Cómo ves tú que Chile se está rearmando, ese pueblo se está rearmando con miras a ponerse unas ciertas metas del Chile que quiere para él o para ella? ¿O sigue esta cosa un poquito confusa en la niebla de para dónde vamos? Entonces escojo lo que, no sé, me gustó más. ¿Cómo ves tú la política para adelante en Chile, vis-a-vis la democracia, el acto este de ir a votar, de expresar una preferencia para ser gobernado? Claro, ese también es un tema súper interesante, porque la política en su nivel mínimo antropológico se articula en torno al tema de que no somos iguales y que no vivimos en una familia. ¿Ah? Si fuéramos toda una familia y fuéramos todos idénticos, la política no existiría, digamos. Habría otros mecanismos. Tú lo pusiste también cuando contaste en tu podcast que tú comprabas y ese era tu aporte a la casa. Yo también, porque también yo soy el mayor, sí. Entonces, como yo era el mayor, me mandaban a comprar el pan, digo. Obvio. Me mandaban, no es que yo fuera voluntario, ¿cachai? Entonces, claro, en mi casa, como en todas las casas de Chile, había un pater familias que fijaba la ley, que era un tirano. No porque fuera malo, a veces lo era también, pero no porque fuera necesariamente malo, sino porque su poder era omnímodo. No estaba sometido a ninguna mediación, ni tenía que darle cuenta a nadie, digamos. Que eran los papás en ese momento, en un contexto más patriarcal que ahora, digamos. Ya, bueno, la política surge en contra de eso. ¿Cachai? No existe más ese tirano. Existe la república, existen las leyes, existen las instituciones. ¿Cachai? Pero, como no somos idénticos y no somos iguales, vivimos una situación de conflicto. Vivimos en las diferencias. ¿Ah? Y la política es la administración, el procesamiento de las diferencias y los conflictos. Ese es su momento cero. Bueno, tiene otro más complicado que es más básico todavía, pero me parece que este es más ilustrado. Entonces, la política es conflicto. Y es diferencia. Y es procesamiento, no solución de esos problemas. La cultura política chilena, que es católica, que es comunitaria, que es un poco conservadora en ese sentido también, rechaza esa definición política básica, la idea de que la política es conflicto. Por eso, por ejemplo, que los niveles de desaprobación del Congreso son olímpicos. ¿Ah? Ahora, más o menos siempre ha sido así, ¿no? Una cosa, ahora es muy malo porque además la calidad en la clase política ha decaído, digamos. ¿Ah? Pero uno va a los años 50, por ejemplo, los discursos eran más o menos parecidos, digamos. ¿Ah? Entonces, hay un tema ahí con que la gente, la cultura política chilena, en buena medida,
rechaza la política. ¿Mm? Le gusta el consenso, le gusta el acuerdo, le gusta que se pongan de acuerdo. Que todos hemos escuchado esas expresiones, digamos, nunca se ponen de acuerdo. Bueno, el problema es que el Congreso no es para ponerse de acuerdo, es para procesar los conflictos, ¿cachai? Es para obtener mayoría, es para salir adelante, no haciendo desaparecer los conflictos, sino que procesándolos, ¿cachai? Entonces la política siempre es conflictiva. Esa es una condición esencial. Y por eso la gente tiende a rechazarla, digamos, en Chile. Ahora bien, supone un principio de legitimidad. No es puro poder. Porque cuando me mandaban a comprar pan, había un ejercicio de poder, pero no era político. ¿Cachai? En cambio, la política supone poder, pero supone legitimidad también, digamos. Max Weber llama esto poder poder más legitimidad, dominación, la estructura de dominación. La república es una estructura de dominación legítima, en base a que gobiernan las leyes y las leyes las deciden todos, digamos. Si uno pudiera decir, el estallido puso en evidencia que la estructura de dominación se había caído. Y no existe hasta ahora no existe ningún reemplazo, digamos. Entonces, lo más importante de todo, creo yo, incluso para las cuestiones económicas o para las cuestiones institucionales, es reconstruir la legitimidad, digamos. Es decir, ¿sabes qué? El poder no es puramente poder despótico, sino que también hay poder legítimo. Y la sociedad requiere, para salir adelante, de una cierta estructuración de la vida social que tiene que ver con la política, que no es consensual, sino que procesa conflictos en base a esta idea de legitimidad. ¿Cachai? Yo creo que ese es el problema central de la sociedad chilena. Y todo esto que estamos viviendo es cómo reconstruimos una república viable. Ahora, como todos sabemos, esto ha pasado antes en Chile, digamos. Eso, el golpe de Estado fue esto, lo mismo. En los años 30, la dictadura de Ibai fue lo mismo, digamos. La guerra civil de 1891 fue lo mismo, digamos. Y la independencia fue lo mismo. Entonces, yo creo que la gran diferencia es que no había la masividad ciudadana. Es que era menos gente. La elite, o sea, estaba todo como metido en el mismo contenedor. Los que votaban, por ejemplo, los tenían poder, pero había mucha gente que no votaba, las mujeres no votaban hasta que no tuvieron derecho a voto. O sea, esta es una sociedad en ese sentido más diversa, más profunda. Claro. Y le da, por tanto, una complejidad mayor al conflicto. Bueno, la herencia del siglo XX fue esta masificación de la República, una democracia de masas, digamos. Exactamente. Claro, que no existía en el siglo XIX, porque Chile fue un país republicano tempranamente. Sí. La herencia de Portales es la República, pero no era una república democrática. Pero funcionaba como una república. En cambio, en el siglo XX, claro, llegaron las masas, llegaron los sectores populares y la democracia se hizo más patente en ese sentido. Pero entonces ahora hay que reinventar ese funcionamiento. Yo creo que es lo más importante en el contexto actual. ¿Y tú crees que los partidos políticos están entendiendo un poco esto o están buscando qué es lo que le gusta al votante y le arma ahí un paquetito, una oferta? ¿Hay una reflexión política en los partidos hoy día en Chile o no? Es que yo creo que ¿O hay una inercia nomás? Es que yo creo que los partidos están desafiados como instituciones. O sea, los partidos son la política del siglo XX y están desafiados a ese nivel radical, digamos. Para nosotros, cuando queríamos participar de política, cuando éramos niños incluso, lo normal era entrar a un partido. Y además los partidos eran culturas políticas, las familias pertenecían a los partidos, digamos, no era una cuestión individual tampoco, sino que tú pertenecías a una cultura política que desembocaba en un partido. Ahora, nada de eso existe. O sea, si me apuráis, salvo el Partido Comunista, yo creo que el resto de los partidos, como los entendíamos en el siglo XX, no existen, digamos. Los partidos están desafiados en su esencia, digamos. Evidentemente vamos hacia formas organizativas distintas. Y que tenemos que... Además, esta es la parte que va interesante. Todo esto hay que inventarlo. Y todo esto hay que componerlo. O sea, esto no está. Es lo mismo que te decía sobre la sociología del estallido. No es una sociología que está. Esto es lo mismo. O sea, los instrumentos políticos no están. Hay que inventarlos, digamos. Y la política no está dada, hay que componerla. Y es complicado componerla, digamos. Pero no es que estemos volviendo a algo o aludiendo a un modelo, ese tipo de cosas. O sea, eso no existe. Lo que existe es el trabajo complejo de componer una forma social en la cual convivir, digamos,
e inventar nuevos instrumentos, digamos. Todo en ese sentido estamos en el momento de innovación total, porque no existe nada, digamos, ¿ah? No porque innovemos a partir de grandes éxitos. ¿Y, y cómo están las universidades en esta tarea? Las universidades también están desafiadas, también son parte de este mismo contexto. Marcelo te dijo algo interesante en ese sentido, que es que en Chile solamente el 30% de la matrícula de estudiantes estudian en universidades públicas, digamos, ¿ah? Lo cual es una originalidad de Chile. En Estados Unidos puede ser parecido, pero ni en América Latina ni en Europa es así, digamos, ¿ah? Entonces, las universidades también se están reinventando, digamos, ¿ah? Eh, Puede ser que vaya a ser más fácil porque trabajan con eso, ¿m? Pero las nuevas generaciones de estudiantes, sobre todo en pregrado, las desafían de manera muy, muy importante todos los años, digamos. O sea, pucha, no sé, este año, por ejemplo, en la Universidad de Chile, donde yo trabajo, nos hicieron ver que el uso de inteligencia artificial en la respuesta de papers, de ensayo, todo eso, es 100%, digo, ¿cachai? Entonces hemos estado todo este año pensando, pucha, ¿cómo convivimos en un contexto en que la lectura baja, se utiliza la inteligencia artificial? ¿Cómo sacamos la parte buena de esto, digamos? He intentado minimizar los problemas. Todos esos son desafíos que nos cayeron, digamos. El estallido inauguró una temporada de cosas que se nos vienen encima, digamos, frente a las cuales tenemos que inventar y componer, digamos. Yo diría que ese es como el espíritu de la época. De hecho, te hice esta pregunta porque una de las cosas que me llama la atención en Chile es la gran cantidad de fundaciones o centros de estudio que no dependen del mundo universitario, que estudian Chile, ya sea la regionalización, el diálogo ciudadano, las temáticas más increíbles, y hacen investigaciones y documentos en temas económicos, y es como que se constituyera un poder adicional nuevo para Chile, que uno diría a lo mejor es una respuesta a lo que tú acabas de describir de lo que ocurre con las instituciones tradicionales, universidades y partidos políticos en particular, pero la verdad están súper aisladas. Lo que producen ahí queda en la página web, no pareciera que trascendiera. Y esa desconexión me llama un poco la atención, fíjate, porque es cierto que hay mucho talento en Chile, pero también hay una cierta cultura insular Mm, de que yo hago mi temita, hago mi página web, mis encuestas y después las mm, publico y después paso a lo siguiente. mm. ¿Y por qué te cuento esto? Porque vamos a un tema que yo creo que no es menor. Se puede concluir de lo que tú dices, de este shock que refleja el estallido, una cierta pérdida de, comillas, una identidad nacional, de cierto etos común, o se desdibuja. Esta cosa de que hay muchos esfuerzos individuales, estoy hablando a nivel de instituciones públicas, privadas o ONGs, ¿no reflejarían un poco una cierta pérdida de una cierta identidad nacional y que no obstante los esfuerzos que están haciendo no es suficiente para generar esa atracción y ayudar a construir una nueva identidad nacional si es que eso es lo que hay que hacer? Yo tengo la impresión que el problema de la nación, afortunadamente, en Chile no es un gran problema, digamos. O sea, fue resuelto muy tempranamente, salvo algunas situaciones especiales que todos conocemos, como la de los pueblos originarios. No ha sido desafiado centralmente en los últimos tiempos. El estallido también era muy nacionalista en ese sentido, ¿cachai? La discusión constitucional que vino después, que puso por delante el tema de los pueblos originarios, por ejemplo, mostró en el resultado del plebiscito un fondo nacionalista importante, digamos. Incluso demasiado importante, porque yo creo que los problemas que se plantearon en esa discusión son reales y no se resolvieron, digamos. O sea, por ejemplo, para poner el ejemplo más clásico, hay que dar cuenta, hay que justificar por qué un polinésico de la isla de Pascua es chileno, a pesar de que tiene una historia, una lengua, una religión, todo distinto al resto de los chilenos, digamos, ¿no? Bueno, y otros temas por el estilo. Entonces, el tema de la nación yo creo que por ahora no es el problema, digamos. O sea, a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, o países europeos, el tema de la nación no está desafiado. ¿Ah? De hecho, la migración de masas que hemos vivido en los últimos años, hay que pensar que Chile tiene 18 millones de habitantes y tiene, no sé, 1,5 millones de migrantes, digamos. Sí, Entonces estamos legal. hablando legales, claro. Ah. Entonces, y esos llegaron en 20 años, además. O sea, en 20 años llegó un 10% de la población, que es una cuestión absolutamente desconocida en la historia de Chile. Incluso hubo, ¿te acuerdas que cuando estalló la guerra civil en Siria,
la Angela Merkel recibió, que fue muy polémico, de buena manera, le costó su liderazgo, digamos, recibió 1 millón de sirios, digamos. Bueno, nosotros recibimos 1,5 millones, Alemania tiene 80 millones de habitantes, nosotros tenemos 18, digamos, ¿cachai? O sea, para dimensionar ese tema. Y el tema de la migración, con toda la riqueza que tiene y con todas las oportunidades que ofrece y también con los problemas que tiene, fortalece la nación, ¿cachai? No la desafía, digamos. Entonces el tema no está por ahí, digamos. Yo diría que más bien el tema está por las instituciones, por la legitimidad de las instituciones. La nación, tengo la impresión yo, no está cuestionada en este momento. Y que en Chile es difícil que esté cuestionada, además. Bueno, cuando uno vive en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, o fuera de Chile, en el fondo, tú puedes ver que el ser chileno es un grupo étnico, no es un pasaporte. Cierto. Me acuerdo de haber escuchado a el hijo de Alejandro Rojas en un documental que dieron en Chile, me llamó mucha atención, y que él mostraba un pasaporte canadiense y decía, Canadá es un pasaporte, decía, no es como ser chileno. Está bueno. Ser chileno es una entidad étnica, ser canadiense no, de hecho en Canadá hay varias entidades étnicas, Sí, claro. ¿cachai? En Estados Unidos lo mismo, digamos. Entonces, ese tema estaba bueno resuelto en Chile, quizás de manera demasiado bien, digamos. Quizás sería útil tener como más, bueno, no sé, más incertidumbre posiblemente no sea lo que necesitamos ahora, pero las instituciones que ponen en movimiento ese tema son más complejas. Y las nuevas realidades, las nuevas tecnologías de la información, el tema de la inteligencia artificial, de las redes sociales, suponen una suerte de dispersión de la cultura política, que yo creo que es el problema más importante, pero fíjate que no ponen en discusión el tema de la nación. Interesante. Sí. Sí, Chile es un país conforme con creo yo, y por ahora, digamos, estas cosas siempre pueden cambiar, digamos. Pero, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que para los argentinos, por ejemplo, el tema de la nación siempre es un tema que tiene que estar presente? Y son muy nacionalistas en la tele, Bueno, eso es porque tienen un problema con eso. Sí. En cambio, para nosotros Y como son federales. y son federales. Federal. En cambio, para nosotros es como una cuestión media transparente, digamos. Salvo el tema de los pueblos originarios, que es uno de los grandes desafíos de este país, digamos. Claro, que ellos tienen una historia distinta y todo eso. Sobre todo, bueno, el ejemplo polinésico es perfecto, digamos. Es muy extraño un país sudamericano que tenga una isla en la Polinesia, con gente, digamos, y por ende que tienen una historia especial, además. Originalmente son un protectorado, además, como que Chile fue una gran potencia, digamos, que tenía protectorados en ese momento. Y por ende configuraron una serie de instituciones que la mayoría de los chilenos no conoce, digamos, pero que son interesantes. Por ejemplo, solamente ellos son dueños de la tierra, lo cual además facilitó mucho el proceso actual, digamos. Nunca hubo colonos. Bueno, hubo un intento de colonia, pero fracasó, digamos. Entonces no hay colonos, digamos. Entonces son una comunidad. Con presencia del Estado chileno. Mucha presencia de Estado. Bueno, Me refiero económica también. institucional. Pero que no tienen nada que ver con la nación chilena, digamos. Claro, claro. Y ellos pasan además por periodos en que lo hacen ver y periodos en que lo ocultan, digamos. ¿Cachai? Eso. Así que yo creo que ese problema, por lo menos ese no lo tenemos. También tenemos problema con las instituciones. ¿Cómo refundamos la República? Ese es nuestro tema. Ahora, la discusión de la Constitución fue eso y fracasó. Entonces, hasta ahora en ese tema estamos donde mismo, digamos. Y me gustaría recordar hay una frase famosa de Gramsci que dice, en los momentos de crisis emergen los monstruos, digamos, ¿cachai? Porque hubo un orden que ya no existe y seguramente hay un orden nuevo pero que todavía no llega, digamos. Entonces en ese momento en que no hay, estamos Esa en el transición, ahí aparecen los monstruos, digamos. Y hemos vivido monstruos en el último tiempo. sin lugar a dudas. Claro. Bueno, te agradezco mucho. Podríamos estar 2 horas hablando, sí, pero después nos reclaman de que los podcasts son muy largos. No, y además a mí me preocupa porque los otros podcasts eran de gente muy experta. Ya, si tú también los has hecho espectacular. Pero- Así que déjalo ahí. Pero que se concentran en un tema y lo desarrollan. En cambio, tengo la impresión que tendemos como a pasar por varios temas. Digo, sí. No, pero es importante ese paraguas que has dibujado sobre Chile. Porque esa diferencia entre la nación y la república, por ejemplo, me parece súper interesante. El problema está más por el lado de las instituciones y su Sí, legitimidad la nación, que por el sentido de pertenencia de sus habitantes a una nación, a una comunidad. Me parece que son ejes súper relevantes. Claro. Lo que me deja más preocupado por el rol de los partidos políticos que están en otra conversación más superficial.
no sé si trivial, pero por lo menos superficial frente a los fenómenos que han venido ocurriendo en A las Chile. fundaciones, tú dijiste, Además, sí, una las cosa cortita. fundaciones. Efectivamente, siempre hubo, pero ahora hay un auge, sobre todo en el mundo de derecha. Y ha sido bien interesante porque ha surgido un pensamiento de derecha que en Chile no había. Estoy pensando en el IES, estoy pensando en el CEP, estoy pensando en otras instituciones por el estilo que hacen una pega bien interesante. Ahora tienen el problema que a la derecha no le gustan los intelectuales, digamos. Entonces, en algunos momentos han sido los más creativos en Chile, por ejemplo en el estallido, ¿cachai? Pero claro, la derecha no nos pesca mucho tampoco, digamos, No, tienen un tema por ahí, digamos, ¿cachai? Pero es interesante esa experiencia. En buena medida se basa en este esfuerzo por ir inventando nuevo instrumento y una nueva composición del lugar, digamos. Yo creo que ellos han avanzado interesantemente por ahí. sí, bueno, interesante acotar eso. Bueno, pero ya nos alargamos mucho. Haremos uno después. Hagamos después otro, Hagamos claro. la segunda parte de varios temitas, varias. Dejaste un campo minado ahí, ¿eh? Entonces yo creo que vamos a tener que ir caminando por ese campito y explorando más en detalle algunas luces que muestras sobre Chile. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Yo sí creo que eres un experto. Banda ancha, no banda angosta. Y bueno, y somos privilegiados de poder tenerte aquí. Así No, que, gracias a ti. José, un gusto. Un gustazo. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tercer episodio y rogamos que lo vean completo, aunque lo hagan en 2 o 3 etapas, porque los elementos que José nos ha puesto sobre la mesa son tremendamente importantes para reflexionar sobre Chile y eso que nosotros decimos que está en el aire. Ayuda mucho a despejar un poquito la neblina. Así que muchas gracias y nos veremos después en otro episodio.